buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a una nueva conferencia de prensa sobre el análisis de la situación epidemiológica en el país. Hoy es martes 13 de abril del año 2021. Ayer, durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento y control del nuevo coronavirus, se señalaban algunas deficiencias en el trabajo intersectorial para el control de la pandemia. A propósito, el presidente cubano llamaba a no bajar la percepción de riesgo y a ganar en conciencia ante el difícil escenario epidemiológico por el que atraviesa la nación. Ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para ofrecerle a usted el análisis sobre el comportamiento de la enfermedad en Cuba y el resto del mundo. Nos acompaña en este primer momento de análisis, valoraciones e informaciones la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez, y damos la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que nos acompaña y hace posible esta transmisión, a la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que escuchan y cumplen con la información que se brinda todos los días aquí. Hoy, malos indicadores, no logramos, se mantiene un número de fallecidos elevado, un número de casos confirmados también elevado. Realmente no es para ocuparse, no es para preocuparse, es realmente para ocuparse en el sentido de lo que tenemos que cumplir todas las personas. Las noticias, como vamos a ver al final, que dio el director general de la Organización Mundial de la Salud, lo vamos a ver al final, realmente explican la explosión que ha habido en el mundo, que incluso el continente europeo ha tenido un incremento muy marcado, pero sí también ratifica la posibilidad que se tiene de controlar, como se demostró en los 2 primeros meses de este año en el mundo, y que tiene que ver mucho con la responsabilidad y el cumplimiento de lo que además creo que no hay una persona, los niños dominan muy bien lo que hay que hacer para protegerse de la enfermedad, como nos ha enseñado Chamaquil en esos reportajes que hace Tim Cremata. Bueno, decía todas estas cosas porque lamentablemente tenemos que informar hoy 9 personas que han fallecido en nuestro país con COVID-19. Una es una señora de 90 años de edad del municipio de La Lisa, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso que ya había sido diagnosticado, un caso positivo previamente, ya con un grupo de comorbilidades, de enfermedades, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica y además una persona que ya no podía moverse. Realmente muchas complejidades para poder resistir el embate del virus SARS-CoV-2. Esta paciente estuvo ingresada durante 10 días, la mayor parte de ellos en terapia intensiva, y lamentablemente después de un grupo de complicaciones, después de haber aplicado todos los protocolos de tratamiento, en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible reanimarla, no obstante las maniobras que se aplicaron. Y lamentablemente, y reiteramos las condolencias a sus familiares y amistades, fallece esta paciente. Fallece una paciente de 70 años de edad del municipio San Miguel del Padrón, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso previo ya diagnosticado, con antecedentes de una hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, infarto cerebral, y esta paciente permaneció ingresada durante 7 días, parte de ellos en terapia intensiva. Inicialmente se diagnosticó por la sintomatología que presentó, inicialmente con diarrea y fiebre, y lamentablemente tuvo un grupo de complicaciones en su evolución, reitero, no obstante los protocolos de tratamiento aplicados, y en un momento determinado pues hace una parada cardíaca de la cual no pudo ser reanimada, no obstante las maniobras que se aplicaron para ello.
y lamentablemente esta paciente fallece en nuestro país. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente relativamente joven, 62 años de edad, del municipio Florida, en la provincia de Camagüey, contacto de un caso ya diagnosticado previamente y que lamentablemente tenía un grupo de comorbilidades que la hacían muy vulnerable. Hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cierto grado de obesidad, que saben que eso muchas veces es de mal pronóstico. Y esta paciente, bueno, permaneció ingresada poco tiempo. Realmente la sintomatología evolucionó muy rápidamente hacia el agravamiento y nuevamente tenemos que lamentar su fallecimiento después de una parada cardiorrespiratoria en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación. Lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente de 67 años de edad del municipio Marianao, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso ya diagnosticado previamente, que además presentaba un grupo también de enfermedades previas que no eran favorables para la evolución. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, padecía de gota también. Y esta paciente, después de haber sido diagnosticada en su área de salud, mediante el test de antígeno inicialmente como sospechoso por la sintomatología que presentó, tos seca y decaimiento, pues permaneció ingresada durante 6 días, una parte de ellos en terapia intensiva. Realmente la evolución fue rápida. Y el día de ayer, lamentablemente, esta paciente presenta una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación. Nuestras condolencias nuevamente. Paciente masculino de 88 años del municipio de Guanabacoa, de aquí de la provincia de La Habana, contacto de un caso ya diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, paciente que estaba encamado, además, y este paciente inicialmente se identifica en la pesquisa con un grupo de sintomatología en su casa, se hace el diagnóstico de sospechoso mediante el test de antígeno y lamentablemente después de 4 días ingresado, una parte de ellos en terapia intensiva, presenta una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación. Lo lamentamos mucho y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece una paciente de 85 años de edad del municipio de Santi Espíritu, en esta provincia, contacto de caso positivo. Fíjense que todos los fallecimientos que hemos tenido que informar y lamentar han estado relacionados con contactos previos con un caso ya diagnosticado y que tenía enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, que es una asociación que no es favorable para la recuperación. Tuvo un periodo de tiempo breve ingresada, siempre en terapia intensiva, y lamentablemente después de presentar un grupo de empeoramiento de su cuadro respiratorio, su cuadro hemodinámico, hace una parada cardíaca en asistolia en un momento determinado, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Nuestras condolencias nuevamente. Fallece una paciente de 75 años de edad del municipio de Habana Vieja, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, que además tenía un grupo de comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que estuvo ingresada, inicialmente fue identificada por su médico de familia, con tos, secreción nasal, fiebre, se hizo el diagnóstico
de sospechosa mediante el test de antígeno. Se ingresó y después de una estadía hospitalaria de 4 días, la mayor parte de ellos, 3 de ellos en terapia intensiva, dadas las complicaciones que presentó, en un momento determinado tuvo una parada cardíaca en asistolia que no fue tampoco posible reanimar, no obstante las maniobras que se aplicaron. Nuestras condolencias nuevamente. Fallece una paciente de 76 años de edad del municipio de Matanzas en esta provincia, con antecedentes de hipertensión arterial, algunos trastornos psiquiátricos que inicialmente se hizo el diagnóstico de sospechosa mediante el test de antígeno después de presentar sintomatología sugestiva de COVID-19. Se ingresó, permaneció 11 días ingresada, 6 de ellos en terapia intensiva y lamentablemente tuvo un grupo de complicaciones, por lo que en un momento determinado no fue posible recuperarla y hizo una parada cardíaca, que tampoco fue posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Fallece un paciente relativamente joven, 54 años de edad, del municipio de Cárdenas en la provincia de Matanzas, contacto de un caso confirmado con antecedentes de hipertensión arterial, que permaneció 11 días ingresado, 4 de ellos en terapia intensiva, después de haberse identificado por la sintomatología que presentó. Se ingresó, se hizo el diagnóstico, evolucionó con un grupo de complicaciones que se fueron agravando y lamentablemente en un momento determinado hace una parada cardíaca que no fue posible reanimarlo, no obstante las maniobras que se aplicaron. Lo lamentamos mucho y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Y fallece una paciente, creo que conocida de nuestra población, una niña de 13 años de edad, que ya lo habíamos informado aquí, cuando estuvo crítica, la estuvimos informando, contacto de un caso positivo, con antecedente de asma bronquial, una parálisis cerebral infantil que realmente la hacía muy vulnerable, una discapacidad mental severa. Esta paciente estuvo ingresada durante 19 días, 16 de ellos en terapia intensiva. Realmente las comorbilidades, sobre todo el asma bronquial, la parálisis cerebral infantil, pues hicieron muy mal el pronóstico desde un principio. Estuvo durante muchos días informándose aquí como crítica. Informamos también y la seguimos teniendo en cuenta en los datos que dábamos de los casos pediátricos, cuando ya el 30 de marzo, o sea, hace hoy 13 días, su PCR había resultado negativo. No obstante, se mantuvo en terapia intensiva, se aplicaron todos los tratamientos y realmente en un momento determinado pues hizo un grupo de complicaciones de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Hizo una parada cardíaca y realmente reitero, con mucho dolor, porque los pediatras siempre, no obstante estar crítica, no obstante las comorbilidades que la acompañaban, tenían la esperanza de recuperarla, pero no fue posible, teniendo en cuenta que además de las enfermedades que ella padecía, pues tenía una infección bacteriana muy seria, muy severa, con afectación en los pulmones, en el corazón, y realmente no fue posible reanimarla en un momento determinado. Lo lamentamos mucho, damos las condolencias a sus familiares y amistades, y lo único que pudiéramos agregar es como información a nuestra población, es lo peligroso de este virus, que realmente cuando encuentra una situación
un medio con comorbilidades, pues muchas veces la evolución termina con un desenlace fatal. De esta forma, Cuba amanece con 24.705 pacientes ingresados en sus unidades de salud, en centros de aislamiento, 3.845 sospechosos, o sea, con sintomatología sugestiva de la enfermedad. En vigilancia se mantienen 16.034 personas y el número de confirmados desciende en comparación con el día anterior a 4.826. Estamos hablando de los casos activos, confirmados, que se encuentran ingresados y que ya el día de ayer habíamos bajado de los 5.000 a 4.000, hoy son 136 menos que el día anterior. Ahí tienen ustedes la cifra, 4.826 casos activos. No obstante, una cifra elevada de personas confirmadas que se encuentran ingresadas. Se procesaron en el día de ayer 21.399 muestras para el diagnóstico de biología molecular en los laboratorios, en los 24 laboratorios de biología molecular, las tunas todavía en fase de puesta en marcha, que están haciendo el diagnóstico en nuestro país. Y se diagnosticaron un número elevado de personas con COVID-19, 1.060 personas con COVID-19. Estamos hablando de 206 más que el día de ayer. Lo digo de esta forma para que nos demos cuenta del elevado riesgo de transmisión que tenemos en nuestro país y veremos por provincia donde es todavía mayor. Eso hace que el 4,9% de todas las muestras estudiadas ayer, prácticamente el 5% resultaran positivas a la COVID y que tuviera un incremento de 206 más. Con este estudio realizado ayer, con estos resultados, se han estudiado, procesados en Cuba, 3.256.543 PCR y se han diagnosticado 88.445 personas con la COVID-19, con el virus SARS-CoV-2. Eso hace que el 2,72% de todas las personas, de todas las muestras que se han procesado, han resultado positivas a la COVID-19. Se procesaron muestras de todas las provincias del municipio especial, una cifra pequeña realmente, es lo que se tenía en ese momento. Municipio especial Isla de la Juventud ha ido controlando la pandemia y los mayores números, en dependencia de su complejidad epidemiológica, pues La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Granma, Santi Espíritu, Camagüey, Pinar del Río y así de todos los territorios. La positividad por provincia, la positividad de las muestras, que también ayuda a comprender la complejidad de la transmisión que tienen los territorios. Ahí tenemos en primer lugar a La Habana, que el 8,4% de todas las muestras que se estudiaron resultaron positivas a la COVID. Le sigue Santi Espíritus con el 7,7%, Las Tunas con el 6,9%, Matanzas con el 5,3%, Mayabeque con 4,3% y Artemisa con 3,9%. De ahí, pues, van disminuyendo el número. De los 1.060 casos diagnosticados ayer, nuevamente, el número mayor, autóctonos, 1.042. Predomina la transmisión autóctona en nuestro país. Se diagnosticaron 18 casos importados que habían arribado recientemente a Cuba y por el protocolo establecido, pues se hizo el diagnóstico. En el gráfico ustedes lo pueden ver, el comportamiento en los últimos 15 días y se pueden dar cuenta de que el número de casos diagnosticados ayer es el más alto después del que tuvimos el 4 de abril, que tuvimos 1.047 autóctonos y 19 importados. Después de esa cifra, después
de ese número de casos confirmados, el de ayer fue el más elevado, con 1.042 autóctonos y 18 importados. El 94,7% de todos los casos diagnosticados en Cuba ayer con contactos de casos confirmados. Se ha mantenido en esos porcientos aproximadamente. Eso hace que en el acumulado el 93,8% de todos los diagnosticados en Cuba, desde que comenzó la transmisión de la enfermedad, pues han sido contactos de casos confirmados. Ayer 18, el 1,6% con fuente de infección en el extranjero. Se acumulan ya 5.212 personas que en Cuba han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país, el 5,8%. Y si hacemos el análisis, que siempre lo reiteramos, desde el 1 de noviembre hasta la fecha, sabemos por qué cogemos esta fecha, porque fue en el momento de la apertura y el arribo de un grupo de viajeros importantes, pues el 13,5% de los diagnosticados en nuestro país han estado relacionados con viajeros extranjeros. Por provincias, la provincia de La Habana con una cifra muy elevada, 616 en el día de ayer. Matanzas 122, no se logra el control de la enfermedad. Santi Espíritu 78, Santiago de Cuba 49, Granma 31, Mayabeque 25, Artemisa 23, Pinar del Río 21, Villa Clara y Cienfuegos con 18 cada uno, Holguín 17, Las Tunas 14, Ciego de Ávila 13, Camagüey 11 y la provincia de Guantánamo diagnostica 4 casos en el día de ayer. Del sexo femenino ayer el 51,2%. No obstante, en el acumulado de casos diagnosticados en Cuba, el 51,1% son del sexo masculino, comportamiento que se ha mantenido estable desde el inicio de la pandemia. El 42,3% de todas las personas que se diagnosticaron ayer, totalmente asintomáticas. Si no es por los protocolos que tenemos con los contactos, con los viajeros, pues realmente no se hubieran podido diagnosticar. Ya en el acumulado, el 51,2% de los confirmados hasta la fecha, pues han sido han sido totalmente asintomáticos en el momento que se ha hecho el diagnóstico. Por grupos de edades, ayer, nuevamente una cifra elevada de menores de 20 años de edad, 177. El 16,7% de todas las personas que se diagnosticaron en Cuba ayer tienen menos de 20 años. Y de ellos, el 166 tienen 18 o menos años de edad, el 15,6%. Solo las provincias de Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud no reportaron casos pediátricos en el día de ayer. Y ya se acumulan 10.932 niños, adolescentes, jóvenes que han sido diagnosticados en Cuba con COVID-19. Activos es el 12,3% de todos los diagnosticados. Activos una cifra elevada todavía, teniendo en cuenta el número de casos que se diagnostican todos los días, 731. Se ha recuperado el 93,3% de todos los casos diagnosticados. Y en el día de ayer, de los 166 en edades pediátricas, pues un total de 10 son menores de 1 año. De ellos, mucho riesgo, 8 lactantes menores de 6 meses, incluido un recién nacido. De los 10 menores de 1 año, 9 son contactos de casos confirmados. Ya se acumulan 578 menores de 1 año que han sido diagnosticados en Cuba con la enfermedad. No nos cansamos de reiterar la necesidad de el control, la protección que hagamos a este grupo de población muy vulnerable, sobre la cual
las personas adultas tenemos responsabilidad y realmente tenemos que protegerlos. De 40 a 59 años, 352, de 20 a 39 años, 341, y de 60 y más años, miren qué cantidad de personas se diagnosticaron ayer con COVID, 190, el 17,9% de todos los diagnosticados. Que no tengo que decir, nuestra población ha ido adquiriendo la cultura, el riesgo que se corre con estas personas mayores de 60 años de edad. Un cuadro que nos ayuda a ver los casos pediátricos, su comportamiento en el mes de abril, y ahí ustedes lo tienen. Inicialmente el día 1 se habían diagnosticado 168, se fueron incrementando, tuvimos el día 4 171, el 6 176 y nos hemos mantenido entre 150, 160, 177. Y como ya yo dije, en el mes de abril el acumulado es de 1.961 casos pediátricos diagnosticados en nuestro país. Casos importados que arribaron a Cuba con la enfermedad, 18 en el día de ayer. De La Habana son 8 casos importados. 3 del municipio Playa, 2 de Marianao, de 10 de octubre, Centro Habana y Plaza de la Revolución, 1 de cada uno. De esos 8, 5 son viajeros cubanos procedentes de Rusia. De esos 8, 5 son viajeros cubanos, procedentes de Rusia 3 y de México y Chile de 1 de cada uno. Extranjeros 3, los 3 procedentes de Namibia. En Cienfuegos se diagnostica un caso importado del municipio Cumanayagua, que es un viajero cubano procedente de Uruguay. En Villa Clara, el caso importado es del municipio Camajuaní y es un viajero cubano procedente de Colombia. En Camagüey se diagnostica, en Santi Espíritu se diagnostica un caso importado del municipio Trinidad, que es un viajero cubano procedente de Rusia. Decía que en Villa Clara se diagnostica, que no voy siguiendo con él. Ya Villa Clara lo dije, Santi Espíritu también. Camagüey, 5 casos importados. De los municipios Camagüey 4 y de Vertientes 1. Y de los 5 viajeros diagnosticados en Camagüey, 4 son viajeros cubanos procedentes de Rusia y 1 es un viajero cubano procedente de México. En el caso de Holguín se diagnostican 2 casos importados del municipio Cabecera, un viajero cubano procedente de Rusia y 1 de Panamá. En resumen, por países, los 18 casos importados ayer, de Rusia 9, de Namibia 3, de México 2, de Uruguay, Chile, Panamá y Colombia, 1 de cada uno. Y se diagnosticaron ayer 4 extranjeros con COVID-19. Un namibio, 3 namibios, que ya lo había informado, importado de Namibia, un canadiense, que es una transmisión autóctona de aquí, de la provincia de La Habana. Confirmados, como ya había dicho, una cifra elevada de casos, 1042, 200 más que el día anterior. Elevada transmisión en nuestro territorio nacional. Y vamos a ver las particularidades por provincia. Pinar del Río confirma 21 casos autóctonos. Estamos hablando de 9 menos que el día anterior. Además, un poco más concentrado en 3 de sus 11 municipios. El mayor número en el municipio Cabecera, 18, que es donde ha tenido la transmisión más importante. Y le sigue Los Palacios con 2 y Consolación del Sur con 1. Disminuido ayer, pero de todas formas, y sus equipos de trabajo, su Consejo de Defensa, aplican las medidas porque realmente ha tenido un incremento de casos en los últimos días. Los últimos días no, ha ido disminuyendo, pero ha presentado una transmisión importante. Artemisa, con 3 casos más en el día de ayer, diagnostica 23 personas autóctonas con la enfermedad, también un tanto dispersos en este caso.
en 8 de sus 11 municipios, Artemisa 6, Guanajay 5, Bauta 4, Candelaria, Huila de Melena y San Antonio de los Baños con 2 cada uno, y Caimito y San Cristóbal con 1 cada uno. La Habana incrementa mucho el número de casos autóctonos. Realmente una transmisión muy importante que nuestra población debe interiorizarla para que no se vean actitudes indisciplinadas sin protección muchas veces en las calles. Estamos hablando de 608, 184 más que la jornada anterior, distribuidos en sus 15 municipios, como ha sido característico. Ayer Arroyo Naranjo con la cifra más elevada, 80, 10 de octubre con 70, Habana del Este con 56, San Miguel del Padrón 53, Habana Vieja 48, Centro Habana 44, Boyeros 43, Guanabacoa 38, Cerro 33, Playa 27, igual que Marianao, Plaza de la Revolución 25, Regla 26, La Lisa 20 y Cotorro 18. Como ven, cifras muy elevadas y con una importante transmisión en todos los municipios. Mayabeque con 25 casos autóctonos ayer, cifra uno más que el día anterior, en 7 de sus 11 municipios. Todavía tiene que trabajar duro para poder lograr un control de la enfermedad. Bejucal con 6, Güines con 5, San Nicolás de Bari, Batabanó con 4 cada uno, Santa Cruz del Norte con 3, Nueva Paz con 2 y Madruga con 1. Matanzas incrementa a 122 casos autóctonos, 10 más que el día anterior, una elevada transmisión que no se logra controlar, además con una dispersión que en el día de ayer abarca 12 de sus 13 municipios. El número mayor de ayer, Cárdenas con 37 casos autóctonos, Matanzas municipio con 20, Perico, Unión de Reyes y Jagüey Grande con 11 cada uno, Colón con 8, Limonar con 7, Los Arabos con 6, Martí con 5, Pedro Betancur con 3, Jovellanos con 2 y Calimete confirma un caso autóctono de este municipio. Reitero, una transmisión muy importante. Cienfuegos con 17 casos autóctonos en el día de ayer, incluso 5 más que el día anterior. Están tomando medidas para que realmente no se vaya de las manos el incremento en el número de casos. Ayer los 17, el mayor número del municipio cabecera, Cienfuegos, de Cruces y Palmira 2 de cada uno, y de Lajas y Rodas 1 de cada uno. Villa Clara incrementa el número de casos autóctonos a 17, 9 más. Es una provincia que ha ido manteniendo control de la pandemia y que realmente sabe que tiene que seguir con todas las consejos de defensa, con toda la población, arreciando las medidas para que no se produzca un incremento. Los 17 de ayer, el mayor número, 8 en Santa Clara, en Zagualagrande 3, en Santo Domingo y Manicaragua 2, y en Corralillo y Cifuentes 1 cada uno. Santi Espíritus confirma 77 casos autóctonos ayer. Transmisión que no se logra controlar, 55 más que el día anterior, en sus 8 municipios. En Cabaiguán 49, en Santi Espíritu, más que en sus 8 municipios, Cabaiguán 49, Santi Espíritu 14, Trinidad 5, Fomento 4, Jatibonico 2, y La Sierpe, Tahuasco y Yaguajay con 1 cada uno. Ciego Dávila confirma 13 casos autóctonos, 2 más que la jornada anterior, aunque esta provincia ha ido manteniendo control de la pandemia en las últimas jornadas. El mayor número en el municipio cabecera, 5, le sigue Morón con 4, Venezuela con 2 y Baraguay Chambas con 1 cada uno. Camagüey, que también ha ido controlando el incremento que tuvo de casos autóctonos, confirma una cifra similar a la del día anterior, igual 6 casos autóctonos.
como siempre hemos dicho, la mayor transmisión de Camagüey siempre ha estado en su municipio cabecera. Camagüey, que ayer fueron 4, Minas y Florida, 1 cada uno. Las Tunas, aunque tuvo 9 casos más ayer, estamos hablando de 14, es una provincia que ha mantenido control de la pandemia y que ya con estos incrementos, pues ellos van adoptando todavía más severas para evitar que se incremente la transmisión. El mayor número, donde además ha tenido transmisión importante, en el municipio de Las Tunas, con 12 en el día de ayer. Jobabo y Amancio, 1 cada uno. Holguín, 15 casos autóctonos, 1 más que la jornada anterior, pero dentro del control que ha ido logrando este territorio. Municipio Holguín con 10, Franpaís y Moa con 2 cada uno, y Sagua de Tánamo confirma un caso autóctono. Granma, que conocemos de la transmisión elevada, de las acciones que se realizan, de los equipos de trabajo que están adoptando medidas importantes, 31 casos autóctonos ayer. Podemos decir que son 50 menos que la jornada anterior. No obstante, esta provincia, su Consejo de Defensa, todas las autoridades conocen que todavía hay que trabajar muy duro para que se logre controlar. Cuando digo trabajar, no es que no estén trabajando. Hay que arreciar o seguir aplicando las medidas que están establecidas. Y como también se ha reiterado, lo que hay es que cumplir lo que está establecido y lo que se conoce que hay que cumplir. No son nuevas medidas realmente. La mayor transmisión de Granma en el municipio de Bayamo con 22, en Guisa 6, en Yara 2 y en Pilón 1. Santiago de Cuba, 15 casos menos ayer, 49 en total. Va disminuyendo, de todas formas, también se conoce y trabajan para ello, que ha tenido un incremento de transmisión que tienen que acabar de cerrarlo. Pero de todas formas, 15 casos ayer menos es importante. La mayor transmisión de la provincia de Santiago ha estado siempre y se mantiene en el municipio cabecera, Santiago de Cuba 32, que ayer confirma 12. Le sigue Songolamaya con 11, Contramaestre con 3, y Palma Soriano y Guamá con 1 cada uno. Y Guantánamo, provincia que mantiene el control de la pandemia, con las acciones que realiza, 4 casos autóctonos ayer, 5 menos que las jornadas anteriores. Y todo en su municipio cabecera. Estamos hablando del municipio de Guantánamo. Con este comportamiento del municipio especial y de la juventud, aunque también tenemos que decir que se procesaron pocas muestras, pero no diagnostica casos por 4º día consecutivo. Tenemos que decir que con este comportamiento, la tasa de incidencia de casos confirmados por COVID por provincias en nuestro país en los últimos 15 días, el país se incrementa a 134,6 por 100.000 habitantes. La Habana con 359,9, la más alta de Cuba. Matanzas le sigue a continuación, 231,8, Granma 168,7, Santi Espíritu 162,9 y Pinar del Río 109,9. Las demás provincias por debajo de 100 y las provincias de menor tasa de incidencia en los últimos 15 días, pues la provincia de Las Tunas con 20,6, Holguín 18 y el municipio especial 13,2. El 42,9% de toda la incidencia de Cuba en el día de ayer, en los últimos 15 días, pues se concentra en estos 12 municipios. Ahí tienen ustedes 8 de la provincia de La Habana, Matanzas con 2, Santi Espíritu con 1 y Granma con 1. En La Habana, como se ha comportado durante las últimas semanas, Habana Vieja con una tasa de incidencia de 744,4 en los últimos 15 días, se ha mantenido como el municipio de mayor tasa de incidencia de nuestro país. Le sigue Regla, después Cabaiguán, después Centro Habana, después Arroyo Naranjo, Bayamo de la provincia de Granma,
Cerro, San Miguel del Padrón, Marianao, Pedro Betancur de la provincia de Matanzas, Agüey Grande de la provincia de Matanzas y 10 de octubre, entre los 12 que más aportan, pero con el menor tasa de incidencia de todas las provincias. Los gráficos muy breves, ustedes tienen el de La Habana, que no se logra una reducción del número de casos, y como ya dijimos, Habana Vieja, Regla, Centro Habana y Arroyo Naranjo con las tasas de incidencia más elevadas. Matanzas, ahí está su curva, una curva que se incrementa, con la mayor tasa en Pedro Betancur, Agüey Grande, Pericos, Jovellanos y el municipio cabecera. Granma, una curva que se mantiene ahí, no logra disminuir, se mantiene alta, con la mayor transmisión en el municipio de Bayamo. Y Santi Espíritu, que es la cuarta tasa más elevada de nuestro país, pues ahí ustedes tienen la curva, se mantiene elevada. La mayor transmisión de Santi Espíritu en Cabaiguán, con una tasa de 524,5, y le sigue Santi Espíritu Cabecera con 160,8. Hoy Cuba con 40 eventos activos, y quiero reiterar lo que he explicado otras veces. Eventos activos es cuando un foco o la aparición de un número de casos pues supera los 10 casos relacionados unos con otros, y que puede llegar a cifras muy elevadas, de cientos de casos muchas veces. Estos eventos a veces se producen en un centro de trabajo, en un lugar, en una institución, son los eventos institucionales, pero a veces es en una comunidad. Siempre recordamos el primer evento que me acuerdo, que se enfrentó aquí en el municipio Plaza, el evento del Carmelo se llamó, que era un grupo de manzanas que se toma, en los eventos se toman medidas, se cierran áreas, se cierran centros, y se hace un trabajo para poder establecer el control. Y indiscutiblemente aportan muchas veces muchos casos. Ahí ustedes tienen las... deja de toda forma el cuadro acá. Ahí ustedes tienen las provincias. En estos momentos la provincia de Pinar del Río con 4 eventos. Le sigue Artemisa con 2, La Habana con 8, Mayabeque con 4, Matanzas con 1, Santi Espíritu con 3, Camagüey con 1, Holguín con 2, Guantánamo con 1, Santiago de Cuba con 6 y la provincia de Granma con 8 eventos abiertos. Y ahora sí, la pantalla que viene a continuación, el número de eventos que tenemos hoy. De estos 40, hay 18 que son eventos institucionales y 22 que son eventos comunitarios. Esto que yo decía, que abarca una manzana, 2 o 3 manzanas, un consejo popular, y que conllevan un grupo de medidas en este sentido. Yo lo digo porque ha habido inquietud por parte de la población de que muchas veces en las provincias se hablan de focos. Foco es un número de casos, y como es natural, el número de focos por provincia es elevado. Yo me refiero más a los eventos que está en este caso. Y un evento que también se menciona que tuvimos en el municipio especial Isla de la Juventud, que fue un evento comunitario que se trabajó fuerte por este territorio, pues ya lleva varios días cerrado como tal. Esta es una información también para darle a nuestra población. En resumen, Cuba, de los 88.445 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad hasta el día de ayer, se mantienen ingresados activos 4.826, que como dije, ha ido disminuyendo en los últimos 2 días, pero todavía es una cifra muy elevada. De esos 4.826 tienen una evolución clínica estable, 4.765. Estamos hablando del 98,7% de todos los que han estado con la enfermedad, o que en estos momentos se mantienen ingresados, disculpen. Se acumulan lamentablemente 476 personas que han fallecido en Cuba desde el inicio de la pandemia con COVID-19.
Y lo que es todavía más doloroso, 9 tuvimos que informar en el día de hoy, lo cual reitera y demuestra que esta enfermedad evoluciona con complicaciones que pueden tener un desenlace fatal, sobre todo en personas que no es solo la edad es un factor, pero también la vulnerabilidad por las enfermedades que padecen ya previamente. Protejámoslo para que realmente no tengamos que estar informando cosas tan desagradables. Estos 476 fallecidos dan una letalidad para Cuba de 0,54% en el día de hoy. Pudiéramos decir que inferior a la del mundo, que es de 2,16%, inferior a la región de las Américas, que es de 2,41%, pero muy insatisfechos nosotros, porque realmente trabajamos, tenemos protocolos de tratamiento, tenemos protocolos de atención a los pacientes desde el inicio que ingresan, para que realmente no fallezcan las personas en nuestro país. Finalmente, tenemos que decir que siempre mencionamos los 2 evacuados, los 54 que han retornado a sus países diagnosticados ya con la enfermedad, y se han diagnosticado se dieron 1.187 altas, 127 más que el número de diagnosticados. Esto es lo que nos permite, como yo a veces menciono, un balance positivo desde el punto de vista de reducción del número de activos. Y con estas 1.187 altas, pues ya se acumulan 83.087 personas que se han recuperado de la enfermedad en nuestro país, que es el 93,9%, pero que algunas han quedado con algunas secuelas de las mismas. En terapia intensiva, en las salas de terapia intensiva de Cuba, una cifra elevada de pacientes confirmados, 61. Incluso estamos hablando de 3 más que el día anterior. 30 críticos, muy elevados, y 31 graves, que es donde realmente se incrementan más. Que esto traduce severidad del cuadro, gravedad en la evolución de algunos pacientes, porque lamentablemente estos casos tienen una sintomatología muy compleja. De esta forma, Cuba, ahí tienen ustedes el gráfico, en el mes de abril ya acumulamos un total de 12.169 casos confirmados. Eso da un promedio de 1.014 casos confirmados diariamente y con esta cifra pues es un número elevado de casos. Realmente fallecidos 51, un comportamiento bastante elevado también, que da una letalidad para este mes de 0,42. Esta es la situación, Gisela, toda la población que presenta Cuba hoy, no muy compleja en estos momentos. Se están adoptando medidas, se ha dado a conocer a nuestra población, por las máximas autoridades, el presidente del país, vicepresidente, en general, y bueno, una vez más rescatar y recabar la disciplina y el cumplimiento de las medidas. Vamos avanzando con la vacunación, ayer se dio una información, pero nos queda todavía mucho, como le queda al mundo, para que realmente el efecto de la vacunación, el porciento de la población que debe estar vacunado, pues realmente permita un control de la pandemia. Elevada la transmisión hoy en todo el territorio nacional, lo ha destacado en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Crece la tasa de incidencia. Al cierre del día de ayer, la nación reporta 1.060 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 9 fallecidos, una niña de 13 años por la que también tuvimos
todo el pueblo conocimiento de su evolución. Se mantuvo crítica por varias jornadas, varias semanas, y lamentablemente hoy se reporta su deceso. Lamentamos y transmitimos también nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Las provincias con mayores cifras de contagio: La Habana, Matanzas y Santi Espíritus. Nosotros nos vamos a una pausa para conocer cuál es la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Y heme aquí, latiendo en esta fecha, no es el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas.